Listo. Buenas noches para todos. Soy Connie Luque y hoy tenemos nuestra invitada especial, la doctora Tatiana Sosa, con un tema que nos encanta a todos. Vamos, Tati, adelante. Menopausia. Bueno, hola, buenas noches para todos. Gracias, Connie, por tu invitación. Cualquier cosa me avisan. eh, no sé cómo, pero bueno, aquí me doy cuenta. Bueno, hoy, Connie, vamos a hablar de menopausia, pero desde una visión diferente, ¿sí? No la menopausia como realmente la conocen ustedes. Pero para comenzar a hablar de la menopausia, pues aquí les traigo esta imagen de todos los síntomas que se pueden presentar en la menopausia y los rangos de edad, más o menos está entre 45 y 55 años que pueden empezar estos síntomas del climaterio y arrancar este proceso de la menopausia, que es el momento donde la mujer ya termina ese proceso de menstruación, ¿sí? Esa capacidad de producir un bebé, de poder germinar un bebé, de poder producir los óvulos y entonces ahora ya pasa a otro estado. Se dice que la menopausia, al igual que, por ejemplo, la menarca, ¿sí? Son momentos importantes de todo el proceso de la mujer que son naturales, pero a raíz de muchas cosas que suceden, pueden aparecer síntomas que si bien algunos pueden ser normales, de todas maneras, en ocasiones sí necesitan atención. Hemos visto, por ejemplo, que ahora las jóvenes incluso tienen menstruaciones mucho más rápido de lo normal que antes se daban y eso es debido por el acelere en que está viviendo la gente, mucha tecnología, alimentación rica en hormonas, pero también estamos viendo cómo hay mujeres que incluso pueden llegar después de los 50, aquí lo marcan hasta los 55 años, con periodos de menstruación todavía y que aún no ha aparecido esta menopausia. Entonces vemos cómo esto se ha ampliado. Se dice que puede ser por la alimentación, digamos que ahora las personas tienen mayor acceso a alimentos y que por eso puede ser que se haya prolongado este tiempo de la menstruación, ¿sí? Pero si bien es cierto, es importante tener en cuenta qué es lo que sucede. Entonces, yo les voy a mostrar algo que ya en alguna ocasión les había mostrado en la charla pasada, donde desde una visión distinta, que es desde la medicina antroposófica, cómo vemos al ser humano, cómo podemos observarlo, ¿sí? Desde ese ser humano que no solamente tiene un cuerpo físico, sino que tiene algo más. Entonces tenemos un cuerpo físico que está constituido por eso sólido, ¿sí? Por eso que es lo que nos da como ese peso y esa capacidad de estar aquí en la Tierra y de tener la gravedad, que son los huesos, y con esto estamos emparentados de alguna manera a ese reino mineral. Y ese reino mineral que lo compartimos, por ejemplo, en nosotros están los huesos con mayor cantidad, pero sabemos que también tenemos, por ejemplo, calcio, ¿sí? Y otros minerales en la sangre que son supremamente importantes. Después, otro cuerpo que nos constituye es el cuerpo etérico y que ese cuerpo etérico está relacionado con lo líquido y que los órganos que representan ese cuerpo líquido es el hígado y la conformación de las glándulas, el útero y los ovarios. Y por eso ese cuerpo etérico, que también es llamado el cuerpo vital, es el que nos permite dar esa capacidad que tenemos nosotros las mujeres de dar vida, ¿sí? Es el reino y estamos allí emparentados con ese reino vegetal. Y sabemos que ese reino vegetal, cuando lo observamos, vemos cómo es esa fuerza que tiene, que vence la ley de la gravedad y que va hacia el cielo y que se multiplica. Si vemos una planta, cómo le salen muchas hojitas, así le quitemos una, ya vuelve otra vez, entonces se regenera y se revitaliza muy rápido. Entonces aquí tenemos el otro cuerpo que nos conforma, que es el cuerpo astral. Y el cuerpo astral nos representa el sistema nervioso, el pulmón y los riñones. Y esto tiene que ver con lo aéreo, con lo gaseoso que tenemos. Y allí entonces tenemos ese enlace o ese emparentarnos con ese reino animal. Y es a partir de aquí, porque los otros dos, si vemos esos cuerpos, ellos solos, por sí solos, no se pueden mover, necesitan
otro para poder ser movido y es este cuerpo astral. O sea que aquí aparece el movimiento, aparece el sentimiento, ¿sí? Y aparece la posibilidad de tener un espacio interior, de poderme sentir a mí mismo o de poder albergar esto aéreo en un espacio interior. Entonces aquí aparecen esos órganos con cavidades y aparecen esos órganos que si vemos allí están en par. El sistema nervioso tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, el pulmón tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, los riñones pues tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo. Entonces ya eso nos habla de que allí está la dualidad, está el dos. Y por eso se habla de que en el cuerpo astral está la simpatía y la antipatía. Entonces aquí estamos como esa parte anímica que también la compartimos con el reino animal, y que nos hace sentir, ¿no? Y lo podemos evidenciar, por ejemplo, no sé, en el perrito que tenemos en la casa, como cuando llegamos se mueve la colita y se emociona, o cuando llega un extraño como ladra y le ruge, ¿no? Entonces, eso está muy asociado con esa parte del cuerpo astral. Y uno puede decir, esa persona tiene un cuerpo astral muy grande o no descontrolado, pero sí por ejemplo, así como yo, que me muevo y que hablo, esto es muy de la astralidad, de esa capacidad de movernos. Y luego está el yo, y el yo ya tiene que ver con esto humano, ¿sí? El yo ya tiene que ver con la individualidad, si bien desde el cuerpo astral, aunque tenemos unas emociones muy diferentes a los otros, pero digamos que hay un grupo de emocionalidad que nos cobija a todos. Pero aquí ya está muy marcada la individualidad y los órganos que están relacionados con esto son el corazón, ¿sí? Y la sangre como esa integradora que lleva todo este yo a todos los lugares de nuestro cuerpo. Y aquí estamos relacionados con este elemento del calor, lo calórico. Eh, y digamos que aquí es muy importante ese director de orquesta, ese que dirige todas las funciones de nuestro cuerpo y que es el encargado de que los otros cuerpos puedan estar en orden y funcionar adecuadamente, ¿sí? Porque aunque están los otros independientemente están gobernados por unas fuerzas propias, sí dependen del orden que les dirija o que les dé la directriz ese, ese yo. Bueno, y aquí para recordarles cómo se va formando estas diferentes etapas. Estos cuerpos se van, digamos que nacemos con ellos, pero ellos van haciendo la forma de estos órganos, ¿sí? Y de estos sistemas a medida que va transcurriendo los años y van siendo liberadas esas fuerzas para otras cosas. Por ejemplo, hasta los 7 años se termina de formar toda esta parte del cuerpo vital y esas fuerzas son liberadas para la conciencia, para la memoria, para la escritura y por eso es que los niños deberían empezar esa escolaridad después de los 7 años o ahora como hay una maduración precoz después de la segunda dentición. Entonces ahí ya el niño se dice que está listo para esto y luego de 7 a 14 años es la formación de ese cuerpo astral y ya a partir de los 14 años es que se marca esa llegada de la adolescencia, donde el niño ya tiene como este cuerpo astral constituido que vimos en la charla anterior, que era muy importante, que él creara su espacio interior a través de la música, a través del deporte, a través de los sanos hábitos, para que ya pudiera ir al mundo, ¿sí? A enfrentarse con el mundo, pero tener un propio espacio interior. Y luego esto ya es liberado a los 14 años para que pueda, es como les dije, ir al mundo y ya a los 21 ya viene este propósito, este yo. Entonces a veces graduarse a tan temprana edad, 16 años, 17 años, incluso 18, todavía no tienen claro qué quieren hacer. Y ahí digamos que se dan muchos errores de eso. De eso es por lo cual yo tengo un propósito de estar aquí en la tierra, de hacer. Entonces, pues se ve, por ejemplo, este fracaso en empezar una carrera y luego quererse cambiar y eso, ¿no? Entonces, allí en esa línea intermedia es como una franja de eso que es en los cuerpos sensibles, que son los que podemos ver a la vista, como ese cuerpo físico, que es lo óseo, como ese cuerpo etérico, que es lo líquido. Entonces, ahí esto lo podemos, digamos, de alguna manera pesar, sentir, medir, ocupa un espacio, pero el aire no, ¿no? Lo aéreo no y lo calórico tampoco. Necesitamos esos cuerpos inferiores para que se puedan de alguna manera dar.
Entonces, esa es como la línea. Entonces, decimos que los cuerpos inferiores son los cuerpos sensibles y los que están superiores son los suprasensibles porque no son sensibles a los sentidos. Entonces, aquí les quería mostrar cómo en el periodo de la menopausia, ¿sí? Ya hemos terminado, digamos que hemos hecho toda la labor que teníamos que hacer aquí. Llegan nuestros 45 en algunas mujeres, llegan los 50, que es como la edad promedio, o llegan esos 55 años. Entonces, de alguna manera, ese cuerpo físico sólido que normalmente teníamos, con esos huesos fuertes, que terminan de calcificarse así, de llenar esas trabéculas de calcio a partir de los 28 años, son para estar en la tierra de alguna manera fuertes, pesados, arraigados. Se dice que el calcio es como el mineral de la encarnación, ¿sí? Por eso los hombres, por ejemplo, tienen un peso mayor en el hueso y tienen mayor cantidad de calcio que las mujeres, porque las mujeres de alguna manera no estamos tan penetradas en ese cuerpo físico, porque si no, no podríamos dar vida como lo damos, como la damos. Ellos están conectados más en ese cuerpo etérico. Entonces, aquí, por eso, cuando ya la mujer llega a ese momento de la menopausia, es casi que fisiológico y natural que que esa concentración de calcio empiece a mermar un poco. Entonces aparece, en algunas mujeres aparece una disminución de la densidad ósea, ¿sí? Como una osteopenia, pero en otras mujeres puede surgir la osteoporosis. Y esta osteoporosis generalmente, digamos que puede ser por un deterioro de ese cuerpo físico, de todas las vivencias que ha acumulado, pero es fisiológico que la mujer pierda calcio. Como les decía, el calcio es es ese mineral de la encarnación. Entonces, como todos ya llega un momento en donde realmente no necesitamos o no vamos a estar más en la tierra, de alguna manera ese calcio debe irse retirando. Pero ¿qué pasa? Debería irse retirando de una manera paulatina, fisiológica, natural. Y aquí viene un problema, que si hay una debilidad en los otros cuerpos, ese desprendimiento puede ser de algo súbito y sí puede aparecer la osteoporosis. Entonces aquí hay algunos ayudantes para esto, porque aquí el hueso en la edad ya mayor, madura, debería estarse reemplazando más por condroitina, ¿sí? Glucosamina y condroitina para que el hueso ya no sea la misma rigidez que tiene, sino algo más flexible. Y aquí es cuando nos podemos apoyar con suplementos que tengan algo que active el colágeno, ¿sí? Y bueno, sabemos que nuestra gran compañía ha lanzado algo que a mí me parece fantástico, que es el Radiance, porque esto, al ser un alga que nos hace como precursor de los colágenos, pues nos va a activar no solamente a nivel de hueso para dar esas trabéculas, para que podamos tener un hueso mucho más flexible, sino pues también en otros lugares en la conformación del colágeno. Entonces, eso me parece supremamente valioso. Entonces, tener en cuenta que la osteopenia es un proceso natural. Hay formas de prevenirla. Uno, una alimentación adecuada. Dos, una suplementación con con algo que tenga colágeno, ¿sí? Y tres, el ejercicio. El ejercicio, cuando hacemos ejercicio, un ejercicio que tenga peso, que amerite que el músculo, digamos que haga una fuerza de tensión a los huesos, esto va a hacer y va a llamar ese calcio, digamos de alguna manera suave, poco, que se fije en nuestros huesos. Pero, por el contrario, si tenemos una suplementación de calcio y que digamos que algunos pacientes toman vitamina D con calcio, sin la vitamina K, que sería un peligro, entonces esto lo que va a hacer, sí va a ser una absorción mayor de calcio, pero con el riesgo de que esto vaya a calcificarse en otros lugares, como las esclerosis, ¿sí? La arteriosclerosis y otros lugares que no quisiéramos que se calcificaran. Bueno, otro punto que tenemos aquí, entonces les quería mostrar las trabéculas, cómo son estas trabéculas óseas. Entonces aquí vemos cómo es una persona sana
Una persona con osteopenia, que ese es el normal, se va perdiendo. Entre la edad más avanzada, obviamente puede llegar a una osteoporosis. Y mientras la persona coma bien, duerma bien, tome sol y haga ejercicio y tenga una suplementación de colágeno adecuada, no hay de qué preocuparse, ¿sí? Se dice que la osteoporosis también, una osteoporosis severa, está muy asociada a procesos de depresión. Entonces también es como cuestionarnos un poco si ya perdimos el propósito o si esa persona perdió el propósito de estar aquí en esta tierra, entonces ya, obviamente, el cuerpo va a soltar todo lo poquito que le queda de calcio y no va a traer eso que nos mantiene anclados a la tierra, que es como el sinónimo de la encarnación, no va a querer permanecer. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y aquí les quiero resaltar el cuerpo etérico. Entonces ese cuerpo etérico que de alguna manera permanece, está allí, pero ahora resulta que ese cuerpo etérico, como debe estar comandado y dirigido por ese cuerpo astral y ese yo, pasa que aquí él se desprende un poco. Se desprende porque ya llegó el momento de alguna manera, de retirarse del cuerpo, de no hacer las mismas funciones. Ya los ovarios terminaron la cantidad de folículos que tenían para generar, para crear un bebé, ¿sí? Para poder dar una vida, y entonces de alguna manera esto se va haciendo paulatinamente y se va desprendiendo. ¿Qué pasa cuando eso no se da? ¿Qué pasa cuando eso no se puede dar adecuadamente? Espérenme un segundito, que aquí tengo un príncipe. Se te cerró la cámara. ¿Ya? ¿A mí? Sí, se te cerró la cámara. Espérame, es que no sé cómo. ¿Pero toda? ¿Sí? La imagen tuya no se ve. Ah, pero sí se ve la. Sí, la pantalla sí, pero tú no. Espérame a ver cómo hago. Espérame un segundo que necesito. Es que no sé cómo. Bueno, mi amor. Espérenme un segundo que no sé cómo. Aquí el micrófono está la cámara. Aceptar. El anfitrión le ha quedado. Aló. Hola, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Volviste a comenzar? Se te fue Ahora sí. se te fue la presentación. Sí, ya sé. Espérame. Es que se metió mi chiquitín. Entonces empezó a hacer aquí cosas. Me disculpan. Ahora sí. Sí. Eh, Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya me Ahora veo? sí, pero la pantalla está en blanco. Sí, no, ya. Bueno, Ya. Bueno. Entonces estábamos en este cuerpo etérico. Y este cuerpo etérico, perdón, estábamos sí, estábamos en ese cuerpo etérico que depende mucho, ¿sí? Depende mucho, no depende completamente de esos cuerpos superiores. Pero entonces, cuando hemos vivido una vida de pronto algo acelerada o desgastante o con mucho estrés, digamos que nos hemos consumido algo de esa vitalidad y ya no está esa capacidad de los otros órganos de dirigir y controlar, entonces aquí pueden aparecer las esclerosis, ¿sí? ¿Y qué es una esclerosis? Es como una rigidez. Entonces, se pierde algo de agua, se reemplaza por cantidades de colágeno, pero se empiezan a volver duras. Entonces aquí aparecen las artrosis, aquí se dice que hay más riesgo de que las mujeres padezcan, eh, ¿cómo es? Ay, se me fue el nombre. Aparte de la artrosis, la espondiloartrosis, que puede aparecer más en mujeres y sobre todo en estas edades, ¿ya? Y por el contrario, puede haber un cuerpo etérico algo fuerte y entonces hay un desborde de lo líquido, hay un crecimiento sin control, porque el que controlaba y digámoslo así, el que podaba que ese útero no se creciera, no se aumentara de tamaño,
que los ovarios mantuvieran en el tamaño perfecto, era el cuerpo astral, pero de alguna manera se retiró de esto y entonces aquí se puede dar en ese tránsito, en ese momento donde se está desprendiendo, entonces es que las mujeres empiezan a tener las metrorragias, que son los sangrados dentro de la menstruación, ¿sí? O unos sangrados demasiado exagerados, como sin medida, y lo que se dice es que como que la gravedad se los lleva, ¿no? Porque si bien el cuerpo astral y el yo van un poco alejados de la gravedad, o sea, están desprendidos un poco de la gravedad, entonces en cambio aquí cuando se pierde esto, que como que le pierde la liviandad al cuerpo, entonces la sangre se va con todo, pues, a aumentar. Entonces es muy común que pasen estos procesos en estas mujeres dado por esto, porque no se pierde ese control de ese cuerpo etérico. Y bueno, hay medicamentos que nos pueden ayudar eso. Y de alguna manera, la CEA, y ahora que en estos días que estaba revisando la bibliografía, decía, qué interesante si uno puede prevenir, puede ayudarle al cuerpo de alguna manera a mantener más vital, cómo puede hacerse esto más paulatino. Porque lo que uno busca es que estas hemorragias que se dan, y esto es porque realmente esa vitalidad no está lo suficientemente buena y entonces ahí es donde se desprenden estos cuerpos como tan drásticamente y se desborda este funcionamiento. Entonces, por eso, si nosotros, por ejemplo, las mujeres, antes de la menopausia, empezáramos a cuidarnos, de alguna manera esto podría ser como un antídoto para que esto no sucediera, ¿no? No siempre tiene que suceder. Y se hace como el símil, como antes, antiguamente esto no era tan común en las mujeres. Y aquí hablamos del riesgo de hacer la arteriosclerosis y de esa calcificación que les decía, y el riesgo de hacer de estas esclerosis es que esto se vaya al corazón y entonces aquí las mujeres tienen mayor riesgo de hacer infarto agudo del miocardio por tener estas calcificaciones en las arterias coronarias. Otra cosa que les decía, más la presencia mayor de los procesos de artrosis y de dolores, ¿sí? Articulares que están bien marcados y cómo si ayudamos con el colágeno a que ese cartílago no se debilite, no se deteriore tanto, a que mantenga digamos, con la vitalidad y lo líquido que debe tener, y además le ayudamos a esos cuerpos a que estén revitalizados con ASEA, pues vamos a tener una menor sintomatología. Y luego entonces tenemos a ese cuerpo astral, y ese cuerpo astral que tiene que ver con esa relación con lo animal, con lo emocional, con lo anímico, y vemos cómo en la mujer en menopausia, cómo se desborda de alguna manera en ocasiones esto, y las mujeres se pueden tornar un poco más ansiosas, a tener más depresión, y aquí aparecen esos fogajes y esas cefaleas, esos dolores de cabeza. Entonces, esto está muy relacionado a que ese riñón es el que actúa a nivel es como el puente entre ese cuerpo astral y el cuerpo etérico, y ese es como el que activa todo lo metabólico en ese cuerpo etérico. Entonces, de alguna manera, si hay un riñón debilitado, entonces esta persona que ya esto está débil, ya no puede hacerlo y ya obviamente se retira, pues esas sensaciones se hacen mucho más evidentes. Entonces hay más ansiedad, hay más depresión y pueden haber estos fogajes o esas oleadas de calor que vienen súbitas hacia la cabeza, que deberían distribuirse hacia el polo inferior, porque ese polo inferior normalmente es caliente, está como esos procesos metabólicos muy presentes acá abajo, pero resulta que este riñón al estar débil ya no los lleva al lugar que le corresponde, sino que se le van hacia la cabeza. Entonces aparecen esos fogajes y este calor y este metabolismo, digamos, que se mete a la cabeza y es cuando aparecen los dolores de cabeza de esta parte de la menopausia. ¿Ahí qué podríamos hacer? Fortalecer esos riñones, ¿sí? Hay medicamentos homeopáticos como la simicifuga que se pueden utilizar, pero definitivamente si nosotros preventivamente
podemos utilizar productos que nos ayuden a fortalecer los órganos, pues este proceso va a ser mucho más débil. Aquí aparece también la hipertensión con ese afán del cuerpo astral que se desprende del cuerpo etérico. Se dice que es como si el cuerpo astral quisiera nuevamente volver a unirse a ese cuerpo etérico, y entonces esto puede estar muy presente en aquellas mujeres que se resisten a la menopausia y que quieren todavía mantener esa actividad, ¿sí? De estas fuerzas etéricas o de esta capacidad germinativa, como si quisieran nuevamente tenerla, o estas mujeres que quieren ser todo el tiempo jóvenes o que quieren seguir como en este proceso, o las mujeres que hacen esta terapia de reemplazo hormonal y mueven toda esta parte, pues en ellas puede estar más presente esa hipertensión. Y luego, entonces, aquí les quería mostrar unas imágenes muy relacionadas, pues aquí con como recordar las mujeres cuando tienen esta debilidad a nivel del riñón y esta debilidad de este desprendimiento del cuerpo astral y del etérico, con ese etérico también débil, pero desprendido del astral. Entonces aparece la depresión, aparecen los calores, ¿sí? Que son muy comunes en la menopausia y que muchas mujeres no se prolongan todo el tiempo, el cuerpo se armoniza y logra como estabilizarse. Hay mujeres que se les prolongan muchos años, pero ellas siempre lo logran. No sé qué le pasó a mí. Espérenme un segundo porque no me... Ah, ya. Y por último, entonces tenemos presentación. Y por último tenemos al yo, ¿sí? El gran director de la orquesta, que realmente es el que nos dirige y el que está muy unido a ese propósito y a ese trabajo espiritual. El elemento que está asociado con el trabajo espiritual es el silicio. Así como les decía que el calcio, que el silicio es el cuarzo. El calcio es el mineral que está asociado con la encarnación. Entonces, a medida que vamos entrando en años y ya cuando pasamos la menopausia, entonces vamos reemplazando ese hueso, esa solidificación de hueso por cuarzo. Entonces, hay algunos elementos y medicamentos que utilizamos que son ricos en cuarzo, que nos ayudan a poner un hueso más flexible, y con ellos trabajamos nosotros la osteoporosis. Pero en este caso uno podría también, y está en la bibliografía, de trabajarlo con el colágeno, ¿no? Entonces recordar que la asociación del sílice con ese trabajo espiritual, y recordar que hay que tener un propósito. Entonces, para que ese yo permanezca en nosotros y pueda dirigir de alguna manera todas las funciones, ya el trabajo no es tanto en nuestro cuerpo, en ese, pues, sí, obviamente mantenernos comiendo sano, mantener en la parte de actividad física, pero digamos que no en esa parte materialista, sino más en ese trabajo espiritual, como el propósito. Entonces, antes, por ejemplo, las matronas y las abuelas tenían unas funciones específicas en las familias, y entonces ellas ayudaban a cuidar de alguna manera a los nietos, o hacían un papel muy importante en las familias, y por este motivo ellas se dice que no tenían esos síntomas climatéricos. De hecho, mi abuela nunca tuvo un síntoma de climaterio, pero hoy en día en la vida moderna, que las mujeres quieren estar en otra función, digamos, entonces digamos que ahí aparece. Entonces, yo tampoco estoy diciendo que uno no pueda, como que llega a la menopausia y ya se acabó como esa parte femenina, pero creo que se cambia a otro estadio, y se dice incluso que esa resequedad eh, vaginal y todos esos síntomas que la mujer tiene, que los vimos acá abajo, cuando ese cuerpo etérico se debilita y que aparecen las esclerosis, la resequedad, la deshidratación, se puede de alguna manera transformar y, y volverse de otra manera diferente si trabajamos con un propósito, ¿ya? Entonces, también les quiero recordar, por ejemplo, el Renew 28. El Renew 28, cómo nos puede ayudar en ese proceso
cuando en la resequedad vaginal y en esos procesos escleróticos que dan a ese nivel, como con una jeringuita, poniéndolo por detrás, aplicando el gel, podemos en las noches las mujeres poner intravaginal. Y es normal que la mujer dentro de la menopausia, inicialmente en ese cambio, en ese experimento del cuerpo astral y del cuerpo etérico, haya una disminución de la libido, pero a medida que el cuerpo se va balanceando y se va regulando y uno encuentra el propósito y uno se cuida y uno se pone el Reni 28, se toma el colágeno y además la SEA, eso va regulándose y la persona pues se va normalizando. Y yo creo que testimonios podemos tener de muchas mujeres, yo por lo menos tengo testimonio de mi mamá y de muchos pacientes que están en esa edad menopáusica y que definitivamente hubo un antes y un después de la utilización del Reni 28 con respecto a sus relaciones y mejoró mucho, ¿no? Entonces, digamos que esto es como una mirada un poco diferente, global, del ser humano y cómo este proceso que es natural de la mujer, de todo su climaterio, de toda su vida, este es un momento que ninguna de nosotras las mujeres va, como que se va a librar o va a pasarlo, pero que hay que recibirlo de diferente forma, ¿sí? No como una enfermedad, sí hay que acompañarlo, sí hay que darle algunas cosas, pero no necesariamente se debe catalogar como una enfermedad. No sé si tienen preguntas, si creen que faltó alguito. Dejar de...